¿Cómo están nuevamente? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas o bueno el momento en el que estén viendo este video, esa retransmisión, esa transmisión o bueno, si es que es un repaso, de todas maneras hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, el día de hoy nuevamente estoy con ustedes, yo soy Álvaro Rúa Gutiérrez, psicólogo, ya me conocen, o bueno, ya me están conociendo, lastimosamente, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar con esta serie de sesiones que hemos venido desarrollando respecto al trabajo enfocado a describir los procesos cognitivos. Recordemos que los procesos cognitivos son aquellos que nos permiten conocer la realidad, nos permiten interpretarla, nos permiten tener una idea de ella. Y además, ojo, para no olvidarlo, tenemos que tener para esta clase en especial una especial consideración, ¿de acuerdo?, de los temas de sensación, percepción y atención. En especial, ojo, en especial el tema de percepción, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a trabajar un tema que de hecho es de los más importantes respecto al, por ejemplo, respecto a los que van a postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es el tema que más viene en San Marcos. Todos los años viene una pregunta de este tema. Quizás si ya me conocen, posiblemente ya sepan cuál es ese tema, ¿bien? Pero siempre viene. Entonces necesitamos estar preparados, necesitamos tener las nociones básicas, las nociones necesarias para poder afrontar las distintas preguntas. Y precisamente es por ello que vamos a trabajar en esto el día de hoy. Entonces, sin dar más revuelo y haciendo pues un especial movimiento de mano, vamos a movernos por acá para poder empezar con el tema. Bien, entonces el día de hoy nos toca tocar este hermoso tema que es uno de mis favoritos, no más que por la cantidad de información, sino porque es digamos, el punto central en una de las teorías que más priman, de acuerdo en la actualidad, sobre el procesamiento de la información psicológica o de la información en el ser humano, si somos un poco más detallados con ello. Y es la memoria, ¿no? La memoria. La memoria se va a vincular con todos los procesos que nosotros vamos a experimentar. Se va a vincular con todas las experiencias, incluso en el presente, que nosotros vamos a tener, ¿no? ¿Cómo logras saber que yo, que yo soy el profesor? Ah, porque usted le viste en otro lado, entonces le viste en un video anterior. Perfecto, estás haciendo uso de tu conciencia para extraer, ¿de acuerdo?, de tu banco de memoria la información y reconocerme. Entonces, estamos utilizando procesos como la percepción, apoyados en otros procesos como este de acá, que es la memoria, por supuesto. Siempre que vamos a hablar de experiencias pasadas, bien, siempre que vamos a hablar de reconocer algo o de poder entenderlo, necesariamente vamos a recurrir a esos contenidos que ya sabemos, bien, aquellas experiencias que ya guardamos, aquellas experiencias que de alguna u otra manera nos permiten interpretar el mundo de alguna u otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, una definición rápida y puntual sobre memoria, evidentemente resaltando los puntos clave de esta. La memoria es un proceso cognitivo, ¿de acuerdo? Como el gran grupo de procesos que venimos viendo, es un proceso que nos permite procesar la realidad, que nos permite procesar la información proveniente del ambiente, pero a diferencia, ojo, de la sensación o la percepción, la memoria nos permite conservar esa experiencia, ¿de acuerdo? Nos permite introyectarla. Entonces, nosotros diremos que la memoria es un proceso a través del cual nosotros codificamos la información, la ordenamos, la clasificamos. Además, también la registramos en los almacenes de memoria, donde van a ser retenidos, ¿de acuerdo? Donde van a ser retenidos. Además, cuando nosotros necesitemos dicha información en una situación presente, como por ejemplo, en este momento, si yo le pregunto percepción, ¿de acuerdo?, sobre percepción, ¿cuál es el producto de la percepción? Profesor, el producto es el percepto, perfecto. Entonces, ¿dónde estuvo esa información? Bien, ¿dónde estuvo ese recuerdo? Es precisamente ahí cuando hablamos de que esto, que es que es este contenido, bien, este conocimiento, estuvo almacenado en la memoria. Perfecto. Entonces, puntos clave. La memoria es un proceso que permite registrar información, conservarla, ¿de acuerdo? Y recuperarla cuando sea necesaria, ¿bien? Además, ¿de acuerdo? Además, tenemos que entender, tenemos que comprender y tenemos que tener muy en consideración que la memoria opera con contenidos con los cuales nosotros experimentamos. Por ejemplo, profesor, el día de ayer comí un riquísimo lomo saltado, un riquísimo tiradito de pescado, un riquísimo ceviche. Perfecto. Bien, tú en ese momento viviste una experiencia y a través de los procesos de la memoria tú guardaste esa o almacenaste esa experiencia en tu banco de memoria. Pero ¿qué más? Ojo, esa experiencia tú la has vivido. Profesor, yo la otra vez estaba poniéndome a pensar, ¿por qué terminé con mi ex? ¿Será por esto? ¿Será por el otro?
Bien, al final llegué a la conclusión, profesor, de que en realidad fue un conjunto de factores. Nadie tuvo la culpa, ni ella, ni yo, ni él, ni yo, etc. Bien, entonces fue una culpa compartida, ¿de acuerdo? Y esta conclusión a la que tú llegaste, producto de una experiencia interior, subjetiva, ¿no? Que es propia del pensamiento, que es un proceso que vamos a ver luego, bien, se almacena en tu memoria. Entonces yo te preguntaré, ¿por qué terminaste con tu enamorado o con tu enamorada? Ah, fue porque los dos tuvimos fallas. Perfecto, estás haciendo uso de tu memoria. Y además, ojo, la memoria también permite reconocer que esa experiencia que nosotros estamos extrayendo, que estamos reconstruyendo en el presente, es parte de nuestra vivencia pasada. Es decir, que nos ha pasado a nosotros en un tiempo pretérito, ¿de acuerdo? Un tiempo pretérito, o sea, en el pasado. Ahora, si hablamos de la memoria, también tenemos que hablar de sus fases. Es decir, la memoria es un proceso complejo, a decir verdad, que demanda sus propias fases. Y acá tengo que ser enfático en dos cosas muy puntuales. Número uno, si tú vas a San Marcos, ¿de acuerdo? Si tú vas a San Marcos, vas a tener 3 fases en la memoria. Si tú vas a Villarreal, vas a tener 5 fases de la memoria. Y es bueno que en ese momento aprendamos a diferenciarlas. Definitivamente yo acá he colocado las 5 fases, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir delimitando cuál o cuáles corresponden a cada universidad. Si nos vemos en específico, los procesos que corresponden a la memoria son la codificación y el registro, ¿de acuerdo? La codificación y el registro. Nosotros, al captar la información del medio ambiente a través de la sensación, vamos a organizarla, ¿de acuerdo? Vamos a tener una primera organización de información. ¿Cómo es eso? Muy bien, tengo esta regla, nuevamente, nuestra regla siempre nos ayuda. Perfecto, tengo esta regla, y esta regla me provee información de tipo visual, ¿está bien? Me provee información de tipo visual. Entonces, la primera organización de información, ¿de acuerdo? Va a ser organización icónica. Muy bien, yo no tengo la regla. Perfecto, no tengo la regla, no la estoy viendo. Pero tengo una imagen mental de las características que yo tuve del objeto mientras lo estuve observando. Es un primer código, ¿de acuerdo? Un código icónico, un código que es una imagen mental, ¿de acuerdo? Esa es una organización de la información. O además, por ejemplo, yo antes en algún momento pensaba que todos los perritos eran lindos y bonitos, hasta que un día un perro intentó comerme la cabeza. Entonces de ahí entendí de que los perros, algunos son buenos y lindos y otros pueden ser muy agresivos, como tu ex, ¿de acuerdo? Entonces vas modificando el concepto, ¿de acuerdo? Vas modificando el concepto. Y esa categorización, ¿de acuerdo?, es lo que va a permitir que nosotros comprendamos mejor la información. Y al comprender mejor la información, va a ser más fácil almacenarla. En eso implica, ¿de acuerdo?, la codificación, la organización. Pero también, ojo, y acá está claramente, organizar y clasificar la información, haciéndola almacenable. La primera fase hace que la información que nosotros recibimos de la sensación y gracias a la percepción, ojo, gracias a la percepción, la información sea almacenable y finalmente se fije, se registre. ¿En dónde? En los almacenes de memoria, que vamos a ver más adelante cuáles son, definitivamente. La segunda fase, una vez que la información ya se encuentra en los almacenes de memoria, vamos a retenerla, vamos a conservarla por un tiempo, por un periodo, ¿de acuerdo? Que puede ser unos segundos, ¿bien? O unos minutos, o días, o años, o décadas, etcétera, ¿bien? Etcétera. Como por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el primer regalo que te hizo tu ex enamorado, o tu enamorado, o tu enamorada actual? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primero? Ah, profesor, yo me acuerdo que fue un hermoso ramo de rosas. Ah, perfecto. No, profesor, a mí me regalaron un chupetín con una carta. Bueno, vale la intención. Bien, entonces la información ha sido almacenada durante un tiempo significativo, ¿de acuerdo? Algunos recuerdos duran más, evidentemente, y otros recuerdos duran menos, dependiendo de la importancia, ¿de acuerdo? También de la importancia que tengamos de esta información, o que le demos a esta información. Entonces, la segunda fase, el almacenamiento o retención, consiste en conservar el recuerdo por un tiempo. En la tercera fase, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? La evocación. Así como hubo un proceso que nos permitió tomar esta información que había empezado a procesarse en la percepción, en la sensación, y la guardamos, ¿de acuerdo? En un, vamos a decir aquí, ¿bien? Digamos que nosotros tenemos información, ¿bien?,
Y lo que es la memoria estos son los almacenes de memoria. En la fijación y registro yo hago esto, ingreso la información al registro. Durante la conservación yo cierro esta caja y tengo guardada la información. Y en la evocación nosotros la extraemos. ¿A dónde? A la conciencia, cuidado con eso, a la conciencia, ¿de acuerdo? A la conciencia. Bien, ¿para qué? Para hacer uso de esta información. Entonces, esta información, antes de ser recuperada, estuvo almacenada en la fase de almacenamiento. Y ahora que yo lo voy a usar, me va a ser útil para algo que yo necesito recordarlo, lo extraigo. Ahí está, lo extraigo, ya tengo el recuerdo. Pero además, ojo, y hasta acá hay que recordar o tengan muy en consideración con esas tres fases: codificación, registro, codificación, almacenamiento y evocación, son las fases que va a considerar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, son las tres fases que considera San Marcos si deseas postular a San Marcos. Pero dentro de la evocación o aparte de la evocación, tenemos otros dos procesos, que San Marcos lo considera como subprocesos, pero Villarreal los considera como parte de procesos en sí. Bien, este proceso va a ser el proceso de reconocimiento. ¿En qué consiste el reconocimiento? Es decir, oye, esto que estoy recordando me ha pasado a mí, ¿de acuerdo? Esta información que estoy recuperando o este recuerdo que tengo me está pasando a mí, ¿de acuerdo? Es decir, hacer propia la vivencia, sentir que ese recuerdo es tuyo, ¿no? No estoy recordando lo que ella hizo, estoy recordando algo que es mío, algo que es propio, algo que yo he guardado. Y también la localización, o entendido también como la ubicación. ¿Qué indica? ¿Qué cosa? Ubicar el recuerdo en tiempo, espacio y lugar. Bueno, tiempo y espacio, ¿no? Tiempo y espacio. ¿En qué momento aprendí esto? ¿En qué momento fue que sucedió esto? ¿Cuándo sucedió? ¿No? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿De acuerdo? El tiempo, el lugar y la circunstancia, ¿no? Como cuando te preguntan, oye, ¿cómo aprendiste tanto de psicología? Ah, es que yo estuve viendo las clases de mi lucha sobre psicología. Ah, perfecto, excelente. Como el profesor Álvaro, no te olvides, ¿eh? Entonces, tú logras localizar, ¿bien? Logras localizar o ubicar de dónde proviene la información. Entonces, Villarreal va a considerar estos 5 procesos, ¿de acuerdo? Codificación, almacenamiento, evocación, reconocimiento y localización. Villarreal. Mientras que San Marcos, solo 3. Codificación, almacenamiento y evocación. Bien, si hasta aquí no ha habido ninguna duda, ningún problema, ninguna consulta, y si las hay, puedes retroceder el video unos minutos para dejar nuevamente claro este punto, ¿de acuerdo? Y remitirnos a los ejemplos, definitivamente. Podemos pasar a hablar de los almacenes de memoria, propiamente dichos, ¿bien? Que van a intervenir o que van a estar presentes durante estas 3 fases de la memoria. Entonces, si observamos por acá arriba, ya que no alcanzo, porque ha sido un poco difícil ya, pues ya se ven un poco, yo a esta edad ya no crezco mucho, a menos que me suben una silla. Bien, vamos a hablar de una teoría específica. En realidad ha habido muchas teorías de la memoria a lo largo de la historia, pero nosotros nos vamos a enfocar en una en particular, que es la teoría multialmacén de la memoria, que es planteado por los investigadores Atkinson y Shiffrin a finales del siglo XIX. Si somos un poco más específicos, podríamos decir en el año de 1887, si años más, años menos, ¿de acuerdo? Por ahí en esas cifras, ¿de acuerdo? Y que son parte de esta corriente estructuralista, parte de esta corriente funcionalista que buscaba investigar sobre los procesos psíquicos, sobre los procesos cognitivos, ¿de acuerdo? De qué estaban hechos, para qué funcionaban y cómo funcionaban. Ellos nos describen 3 almacenes de memoria. Los 3 almacenes van a ser el registro sensorial, que proviene del proceso de sensación, el registro de corto plazo, que va a estar de la mano con el proceso perceptual, y la memoria o el almacén de largo plazo. Así es, el almacén de largo plazo. Profesor, pero eso a mí me han enseñado en colegio, y a mí me han hablado de la memoria de mediano plazo, ¿de acuerdo? Es otra teoría. Bien, este término de memoria de mediano plazo es otra teoría. ¿Que podemos tener en consideración? Sí podemos tenerlo en consideración, pero con fines, ojo, con fines de postular, con fines de ingresar, vamos a adaptarnos a esta teoría, ¿bien? ¿Qué es lo que te pide San Marcos? ¿Qué es lo que te pide Villarreal? ¿De acuerdo? Y además hablamos de los procesos de control. Profesor, es la primera vez que alguien me habla de procesos de control. ¿Qué son los procesos de control?
Los procesos de control son mecanismos activos. Mucha atención, mucho énfasis en la palabra activos. Bien, ¿qué quiere decir que algo es activo? Que implica un gasto de energía, bien, que implica una intención. A eso quiere decir activo, ¿de acuerdo? Entonces, los procesos de control son acciones que nosotros vamos a realizar, bien, ¿para qué? Para facilitar el flujo de información entre los distintos almacenes, ¿de acuerdo? Entre los distintos almacenes de memoria. Entonces, los tres procesos que nosotros vamos a ver acá a nivel pre, porque hay más definitivamente, son la atención, que es enfocarse en aquello que se está experimentando. Profe, así como yo estoy prestando atención a todo lo que está diciendo, entonces si yo le presto atención a lo que está diciendo, es más probable que lo recuerde. Así es. El repaso, que es la repetición, ¿de acuerdo? Aquello que repetimos constantemente, es algo que es mucho más fácil de consolidar. Bien, algo que repetimos constantemente es probable que lo recordemos con mayor facilidad. Y la codificación, que es la organización de la información. ¿Cómo tú organizas la información? ¿Qué quiere decir eso? Bien, hasta ahora hemos venido hablando, he dicho alrededor de 300 o 400 palabras sobre la memoria. Y yo te pregunto, ¿qué entendiste tú? ¿Qué es la memoria? ¿De acuerdo? Y tú con tus propias palabras, tú me das lo que has entendido de la memoria, ¿no? ¿Qué has entendido con tus propias palabras? Así sea, profesor, la memoria es como una caja donde guardas cosas y luego las sacas. Perfecto, es tu forma de entender este proceso. Entonces, eso quiere decir la codificación, cómo tú organizas tu información bajo tu propio punto de vista. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil que ésta sea guardada y recuperada. Si yo utilizo términos técnicos y difíciles, ¿vas a poder recordarlos? Es probable que no, ¿de acuerdo? Es probable que no. Por eso, en este aspecto, ¿de acuerdo? En este aspecto, es muy importante hablar de la codificación como estrategia de estudio. Y claro, de acá se derive hacer resúmenes, a utilizar palabras clave, por ejemplo, hacer organizadores visuales, ¿no? Como el que estamos viendo acá, ¿no? Como el que estamos viendo acá, que es un organizador visual, entre otras estrategias que evidentemente van a favorecer a que el recuerdo no solo se quede, sino que pueda asociarse con otros tipos de información, haciendo que la información o haciendo que este recuerdo o haciendo que este conocimiento sea mucho más amplio. Bien, entonces, sin más, podemos hablar ya de los almacenes de memoria, que como sabemos son 3, ¿de acuerdo? Son 3. Bien, entonces, partíamos siempre del estímulo. Como comentábamos la última clase en percepción o en sensación, si mal no me equivoco, ¿de acuerdo? Sensación y percepción. Nosotros partíamos siempre de que el ser humano, ¿de acuerdo?, capta los estímulos del entorno y los procesa gracias al sistema nervioso, ¿de acuerdo? Entonces es inevitable que nosotros partamos del estímulo. El primer registro, o mejor dicho, el primer almacén de memoria es el registro sensorial. Profesor, ¿en qué consiste el registro sensorial? ¿Algún dato? También lo van a encontrar como memoria sensorial. Y este es el primer registro de información que nosotros tenemos en el cerebro, concluido el proceso de sensación. Profesor, nosotros captábamos la información por los ojos, por la nariz, por la boca, por la piel. Muy bien, iba hacia donde al cerebro, perfecto, la sensación. Bien, y les decía, y la información se registra al llegar al cerebro, ¿no? En el proceso de sensación. Ya, ese registro es el registro sensorial. Y es el primer almacén de memoria, la memoria sensorial. Perfecto. Tiene una capacidad limitada, ¿de acuerdo? Generalmente la organización de esto va a ser a través de códigos icónicos, que son imágenes, códigos ecoicos, que refiere a los sonidos, códigos ápticos, bien, todo lo relacionado con sensación. Pero tiene una duración muy corta, dura menos de 1 segundo, es decir, la información al toque se va, bien, la información se va al toque. Entonces nosotros muchas veces no llegamos a ser conscientes de toda la información que están captando nuestros sentidos, sino solo vamos a ser conscientes de la información a la que le prestamos atención. Ahí está el primer proceso de control. Otra característica del registro sensorial es que esta, por no haber pasado por el proceso perceptivo, por no haber pasado por el proceso de percepción, no se le ha dado significado, no se ha formado una imagen mental, no se le ha dado un nombre, no se la ha reconocido aún. Bien, por lo tanto, la información en este primer almacén de memoria
no tiene significado, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el contenido entonces? Las cualidades físicas. Las cualidades físicas del objeto, ¿bien? De la situación. Todo aquello que vimos en sensación. Entonces, en resumen, serían las sensaciones. Ay, profe Yara. Pues sí, pues sí. Algo más, como les decía, el proceso de control que ayuda a que nosotros podamos retener mejor esta información va a ser la atención. ¿Por qué? Porque si le prestamos atención a algo, vamos a poder retenerlo en la conciencia, ¿bien? A retenerlo en la conciencia. Y ahí es donde empezamos con el segundo almacén de memoria. Este segundo almacén de memoria es conocida como la memoria de corto plazo. Profesor, ya lo sé, perfecto. Pero quizás esto es algo nuevo y te voy a explicar por qué. Porque la memoria de corto plazo, y siendo un poco coherente con lo que nos piden los exámenes de admisión, sobre todo en San Marcos no le llaman memoria de corto plazo. En San Marcos tienen la costumbre de llamarla memoria de trabajo o memoria operativa, que son sinónimos, ¿de acuerdo? Para nosotros, que estamos en nivel preuniversitario, son lo mismo, son equivalentes, hacen referencia al mismo proceso o al mismo almacén en todo caso. La memoria de corto plazo se logra gracias a que las sensaciones que nosotros teníamos han sido retenidas por un tiempo y van a ser procesadas en la percepción, ya lo vamos a ver ahora. La cantidad de información de la memoria de corto plazo va a ser limitada también, no es ilimitada, es limitada. Y la cantidad de información es de 7 más menos 2 unidades de información, que en algunos libros podemos encontrar, se llaman chunks, ¿de acuerdo? Chunks. Pero también hay que considerar acá mucho la forma en la que organizamos la información, ¿de acuerdo? Es más fácil recordar el número, bien, es más fácil, vamos a utilizarlo por aquí, ¿ya? Es más fácil recordar el número 23957, 203957, o es más fácil recordar 23957. Ah, cambia la cosa totalmente. Bien, al hablar de 2, 0, 3, 9, 5 y 7, hablamos de 6 unidades de información. Pero si lo agrupamos, 20, hablamos de una unidad. 23, 2 unidades. 9, 5, 7, ahí está. Lo agrupamos como un solo grupo, hablamos de 3 unidades. A ese proceso, bien, a ese proceso de agrupación se le conoce, bien, es un proceso de control, de hecho, bien, es un proceso de control que, si mal no me equivoco, tiene por nombre el de asimilación, no es conjugación o algo así. El detalle es que se entiende el ejemplo, ¿de acuerdo? Es la forma de agrupar, de distribuir la información de tal forma que ésta sea más fácil de almacenar. ¿De acuerdo? De forma que esta sea más fácil de almacenar. Entonces, en la memoria de corto plazo, ya sabemos que hay 7 más o menos 2 unidades de información, pero además, esta tiene una duración, es variable, ¿de acuerdo? Si nos limitamos a la información que dice la PRE San Marcos, es de 15 segundos a 30 segundos. Pero si nos limitamos a otros libros, a otras referencias, nos indican que la memoria de corto plazo dura hasta un minuto, ¿bien? Hasta un minuto. O mientras la información esté en la conciencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál es el primer almacén de memoria? Profe, memoria sensorial. Perfecto. ¿Por qué? Porque tú estás reteniendo la información porque necesitas de esto para poder relacionarlo con esto. ¿Bien? ¿Qué más? La memoria de corto plazo, por lo mismo que ya pasó el proceso perceptual, ya se formó la representación mental, ya se formó la imagen con significado, diremos que la información ya tiene un significado y ya se ha formado el percepto, ¿de acuerdo? Entonces le llamaremos información de tipo categorial. Y además, ¿cuál es el proceso de control que nos va a apoyar aquí a maximizar, bien, a optimizar la memoria de corto plazo? El repaso, ¿de acuerdo? El repaso, el repetir la información. ¿Cuáles eran los números que estaban aquí? 9027 y no me acuerdo qué más, profe, pero si me pongo a repetirlo nuevamente, 9027 y no me acuerdo qué más, ¿de acuerdo? Si nos ponemos a repetirlo, vamos a ver que nos vamos a acordar con mayor facilidad, o el recuerdo se va a mantener.
Profe, como cuando me voy a ver Game of Thrones ahí en la televisión y dejo sancochando la papa y cada rato me acuerdo, tengo que sancochar la papa. Y al ratito digo, no me tengo que olvidar que estoy dejando sancochando la papa. No me tengo que olvidar de esto. Bien, estamos repitiendo la información. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que este pendiente o que esta información no se vaya de la conciencia, no se vaya de la memoria de corto plazo. Pero además el proceso de repaso permite que la información vaya a la memoria de largo plazo, que es nuestro siguiente proceso. Por eso acá, bien, cuando hablo de repaso, bien, sale esta flechita de aquí. Bien, ¿por qué sale esta flechita de aquí? Porque el repaso permite que la información se mantenga circulando en la memoria de corto plazo, sin olvidarse. Pero además el repaso también permite, ojo, que por repetición uno logre consolidar esa información. Y en el tercer almacén de memoria, que es la memoria de largo plazo, bien, la memoria de largo plazo, vamos a tener que esta tiene otros dos nombres que no los vamos a encontrar mucho, pero creo que es necesario que ustedes y nosotros lo tengamos muy en consideración, que es remota y permanente, sobre todo esa palabra, permanente, ¿de acuerdo? Que es permanente. ¿Qué quiere decir permanente? Que dura mucho tiempo. La capacidad de la memoria de largo plazo, de acuerdo a la teoría de Atkinson y Shiffrin, es ilimitada, ¿de acuerdo? Es ilimitada. Sin embargo, estudios actuales plantean que la capacidad de la memoria sería aproximadamente de 4 terabytes, ¿no? 4 terabytes. Esa es la capacidad de la memoria de largo plazo, según estudios recientes. Y además que esta información puede estar almacenada por un tiempo indefinido. Puede durar años, puede durar meses, puede durar toda la vida, como reconocer tu propio nombre. ¿Sabes cuál es su nombre? Sí sé cuál es mi nombre, ¿cómo no voy a saber eso? ¿Sabes cuándo tengo un cumpleaños? Sí sé cuándo es mi cumpleaños, ¿cómo me voy a olvidar eso? Bien, son permanentes. Además, por lo mismo que ya pasó por el proceso perceptual, bien, ya tiene significado. Algo que nosotros no debemos olvidar siempre es hablar del proceso de control. Aquí el proceso de control va a ser la codificación, cómo organizamos la información. Bien, tratamos de recordar todo al pie de la letra o nosotros decimos, mira, todo eso que ha hecho el profesor yo lo puedo resumir en pocas palabras. Perfecto, estás haciendo uso de tu codificación para que sea más fácil retener la información en la memoria. Perfecto, para que sea más fácil recordarla o para que sea más fácil conservarla en la memoria de largo plazo. Algo importante que nosotros tenemos que entender también, que si bien la información de la memoria de corto plazo ha viajado a la memoria de largo plazo, nosotros podemos extraerla. Bien, nosotros podemos extraerla nuevamente en la memoria de corto plazo. Sí podemos, porque precisamente la memoria de corto plazo es activa. Profe, ¿qué quiere decir activa? Que mientras la información está en nuestra memoria de corto plazo, nosotros podemos modificarla, podemos analizarla, podemos describirla, ¿de acuerdo? Acuérdate del momento más alegre de tu vida. Profe, yo me acuerdo cuando fui a Huachipa a comer parrilla con toda mi familia. Pues. Perfecto. Entonces yo logro analizar ese recuerdo. Bien. ¿Qué sentiste? Profe, me sentí alegre porque estaban mis primos, nos metimos a la piscina, etcétera, ¿no? Etcétera cosas. ¿De acuerdo? Entonces hay un procesamiento activo de la información. Sin embargo, cuando la información está en la memoria de largo plazo, es pasivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nos damos cuenta de que tenemos dicha información hasta que la recuperamos. ¿De acuerdo? Hasta que la recuperamos. Una vez recuperada, hacemos uso de ella, ¿bien? Y si es que ya no nos es útil, como el recuerdo que extraje hace un momento sobre mi momento más feliz de mi vida, ¿de acuerdo? Simplemente se olvida, ¿de acuerdo? Pero el recuerdo sigue acá en la memoria de largo plazo. Entonces, esas son las pautas principales para reconocer los 3 almacenes de memoria. Profe, qué complicado, ¿no? No es tan complicado. Bien, no es tan complicado cuando aprendemos, ojo, a poco ir trabajando, diferenciando los procesos y asociándolos a procesos anteriores. Por ejemplo, la toma de decisiones, ¿bien? Es decir, ¿qué debería hacer mañana? ¿Debería cocinar chanfainita o debería cocinar caucao? ¿Qué cocino? Muy bien, ¿dónde está la información? ¿Ven? Tienes 2 conceptos, chanfainita y caucao. Esa información está en tu memoria de corto plazo, en tu memoria de trabajo. ¿Por qué decimos esto?
Porque tú en tu memoria de largo plazo tienes la imagen de la chanfainita, tienes la imagen o el concepto o el cómo se hace una chanfainita, pero también tienes la información, tienes la imagen del caucao, tienes la información de cómo se hace un caucao y más aún tienes la información de qué cosas tienes en casa para cocinar y qué cosas no tienes. Entonces, cuando toda esta información va a la memoria de corto plazo, tú te das cuenta de esos recuerdos y dices, pucha, quiero cocinar chanfainita, pero miren, me falta la papa, no lo sé, pero puedo comprar unas papitas por ahí, pero no tengo bofe. Entonces puedo cocinar caucao, perfecto. Ah, sí, tengo mondongo, ¿no? Me acordé que tengo mondongo. Ah, mira, entonces puedo hacer esto. Por lo tanto, también la memoria de corto plazo, por lo mismo que es un almacén activo, nos permite tomar decisiones, ¿de acuerdo? Nos permite tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estamos operando, ¿de acuerdo?, con los recuerdos, ojo, con los recuerdos que nosotros ya teníamos previamente almacenados. Bien, entonces esto es importante. Si no ha habido ninguna duda, si no ha habido ninguna consulta, si no ha habido ningún reclamo, ninguna denuncia, ninguna situación de la DIRINCRI, entonces creo que podemos pasar a la siguiente fase. Bien, a la siguiente fase por acá, a la izquierda, a mi izquierda o a tu derecha, bien, para visualizar la siguiente fase. Bien, o más que fase, bien, más que fase. Algo importante que nosotros tenemos que considerar, porque definitivamente nosotros entendemos los conceptos que estamos manejando ahora bajo unas palabras, pero al momento que nosotros vamos a enfrentarnos a un libro, a un examen de admisión, bien, nosotros vamos a encontrar palabras técnicas, bien, y es algo inevitable. Me gustaría que no fuese así, pero vamos a afrontar palabras técnicas que van a permitir englobar un conjunto de conceptos, un conjunto de conocimientos en una sola palabra. ¿Cómo se le llama al proceso, bien, al proceso a través del cual la información de la memoria de corto plazo o la información de corto plazo se convierte en información de largo plazo? A ese proceso se le llama consolidación, ¿de acuerdo? No se olviden, consolidación. Cada vez que yo diga consolidación, me estoy refiriendo a que la información pasa de ser de corto plazo a largo plazo. Bien, profesor, entonces quiere decir que nosotros aprendemos la información. Ah, ya estás pensando. Bien, eso ya lo vamos a ver más adelante en aprendizaje. Y el proceso a través del cual nosotros extraemos la información de la memoria de largo plazo y la llevamos a la memoria de corto plazo se le conoce como evocación, ¿no? Evocación, recuperación de la información. Ahora, importante, tipos de memoria. Esto no deben ustedes descuidarlo, sobre todo los que van a San Marcos. Estas preguntas vienen todos los años y sobre este tema hasta el año 2019 han venido por lo menos una pregunta en todos los exámenes, tanto de sábado como de domingo y también en los simulacros. ¿De acuerdo? Así que este tema de tipos de memoria no considero que sea simplemente para tenerlo de recuerdo o como un adorno. No, es un tema al que tenemos que darle especial atención, especial interés, ¿de acuerdo? Nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, 3 almacenes de memoria, que era la memoria sensorial, la memoria de trabajo, ahora le voy a llamar memoria de trabajo, ya no le voy a llamar memoria de corto plazo, le llamaré memoria de trabajo, porque San Marcos le llama memoria de trabajo, ¿de acuerdo? Que también se le conoce como la memoria primaria. Y tendremos la memoria de largo plazo, que también es conocida como la memoria secundaria, ¿de acuerdo? La memoria secundaria. La memoria de largo plazo tiene sus tipos, ¿bien? Tiene sus tipos. Tiene 2 tipos bien diferenciados. Una va a ser la memoria declarativa o explícita y la otra va a ser la memoria no declarativa o implícita. ¿Qué quiere decir implícito? Que es parte o que está dentro de o está sobreentendido en un fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces, la memoria declarativa, a diferencia de la memoria no declarativa, es que la memoria declarativa se manifiesta en el habla. Tú puedes contar tu recuerdo. Yo me acuerdo, profesor, que en la última clase usted habló del tema de percepción. Muy bien, estás utilizando lo verbal para manifestar tu recuerdo. Profesor, yo me acuerdo que hace 4 meses antes de que empezara el confinamiento, yo me comí un riquísimo pollo bróster con todas sus salsas, ¿no? Perfecto. Puedes manifestar este recuerdo a través de las palabras, ¿bien? A través de las palabras.
Eso lo hace una memoria de tipo declarativa. Además, la memoria declarativa es consciente, ¿de acuerdo? Consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Que nosotros nos vamos a dar cuenta, que nosotros vamos a ser conscientes de que tenemos esta información. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo prender un celular? Profe, ¿cómo no voy a saber cómo prender un celular? Pues no se pase. Bien, entonces tú sabes que sabes. Eso implica la memoria declarativa, la memoria explícita. Bien, a diferencia de la memoria no declarativa, que esta no se manifiesta a través del habla, sino se manifiesta en la acción. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿estoy haciendo uso de memoria no declarativa? Por supuesto, estoy haciendo uso de memoria no declarativa. ¿Por qué? Porque en algún momento yo tuve que hacer esto, bien, tuve que hacerlo y se me caía, hasta que en algún momento yo ya empecé a ¿qué? Empecé a ganar, a perfeccionar, ¿ya? A ser un poco más diestro con esta habilidad motriz, ¿bien? Entonces, no puedo manifestarla, ¿bien? No puedo manifestarla en las palabras, porque para poder mover esta regla no necesito hablarle, necesito moverme, ¿bien? Necesito moverme. Entonces, por eso decimos que la memoria no declarativa se manifiesta en la acción y además es inconsciente, que quiere decir que nosotros no nos damos cuenta de que la tenemos, de que tenemos estos recuerdos, porque muchos de estos recuerdos están mediatizados o están almacenados, más que almacenados, o están mediatizados en los músculos y en los nervios, es decir, secciones corporales, más que imágenes, ¿bien? Porque la memoria no declarativa son movimientos, reacciones fisiológicas. Entonces, nosotros diremos, yo sé, ¿dónde estará el recuerdo? ¿Estará por aquí en mi músculo? ¿Estará por aquí en mi brazo? No, ¿bien? No. Por eso se llama no declarativa. En cambio, la declarativa dirás, sí, yo me acuerdo, está en mi memoria. Entonces, sí te das cuenta de que tienes ese recuerdo. Ahora, para ser un poco más explícitos, valga la redundancia, bien, en la memoria declarativa vamos a encontrar dos tipos y necesito que nosotros nos enfoquemos en lo que está en amarillo, bien, amarillo patito. La memoria semántica hace referencia a los conocimientos o datos que nosotros tenemos sobre el mundo. Profesor, esto que está acá se llama pizarra. Muy bien, se llama pizarra. Eso es un conocimiento. Profesor, yo me llamo Joaquín. Tú te llamas Joaquín, perfecto. ¿Eso qué es? Es un conocimiento. Profesor, la suma de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es un conocimiento, ¿bien? Un conocimiento. Por lo tanto, hará relación a la memoria de tipo semántica, todo lo que conoces. Por ejemplo, ¿cuál es la característica de un perro? Profesor, los perros ladran. Profesor, los perros son peludos, la mayoría. Profe, los perros tienen cola, la mayoría, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos se almacenan en la memoria de tipo semántica. Por otro lado, tenemos la memoria episódica, autobiográfica, bien, que son todas aquellas situaciones que tú has vivido. Profesor, yo me acuerdo que mi primer beso fue, no lo sé, en la cuna. No creo. Mi primer beso fue en secundaria, ¿ya? Profe, yo me acuerdo que una vez en Navidad me caí y todos se rieron. Perfecto. Autobiográfica, bien, que son hechos que te han sucedido a ti. Y por otro lado, en la no declarativa, si nos damos cuenta, estos dos podemos manifestarlos a través de las palabras, podemos contarlos, podemos escribirlos. Pero lo no declarativo, que se enfoca en la acción, bien, por ejemplo, la memoria procedimental hace referencia a los hábitos y comportamientos. Profesor, ¿hábitos como cuáles? La forma en la que te peinas. Bien, la forma en la que te peinas. Por ejemplo, yo también tengo una forma de peinarme muy especial, muy específica. Bien, ¿por qué? Son movimientos. Bien, o el lavarse los dientes. Es un muy buen ejemplo sobre la memoria procedimental. Cuando tú te lavas los dientes, estás pensando en qué movimiento ir dando a ver si es que pasa algo. No, lo haces casi de forma automática, bien, automática. Y los hábitos, por ejemplo, tu cuerpo a qué hora siente hambre, tu cuerpo a qué hora siente sueño, tu cuerpo a qué hora, no lo sé, etcétera cosas, ¿no? Etcétera cosas. Son parte de la memoria procedimental, bien, la
memoria procedimental. Así como todos aquellos hábitos motrices que nosotros tenemos. Profe, como caminar, ¿sí? Profe, como saltar en un pie, ¿sí? Profe, como hacer como hacer esto, ¿de acuerdo? Que son conductas que nosotros ya hemos aprendido a hacer. Es decir, al decir ya hemos aprendido, quiere decir que ya se encuentra en nuestra memoria de largo plazo. Y además tenemos la memoria emocional, que son las reacciones emocionales asociadas a ciertos eventos. Profesor, cuando yo veo un perro, automáticamente mi cuerpo reacciona, no sé por qué, pero siento un terror terrible. Muy bien. Profesor, cuando yo veo un gatito me da una ternura de manera automática. Muy bien. Emociones asociadas a estímulos. Profe, cuando yo pienso en mi ex, la verdad es que me da cólera. No sé por qué, pero mi cuerpo me da cólera. Muy bien, hay una emoción asociada al recuerdo. Entonces vemos cómo las emociones se van a ir asociando a diferentes estímulos, a diferentes eventos del mundo con los que nos relacionamos. Bien, entonces, por favor, chicos y chicas que estamos viendo ahora el video, no se olviden. Memoria semántica, memoria episódica, memoria procedimental y memoria emocional. Si nos olvidamos de esto, 20 puntos menos en el examen. Esto siempre viene. Y son 20 puntos que fácilmente tú te lo puedes llevar al bolsillo en el examen, que pueden ser definitivos a la hora de ingresar. Ahora, dejando esto y enfocándonos un poco más acá, ¿de acuerdo? Un poco más en las bases biológicas que vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien, profesor, no quería llegar a eso porque esa es la parte que más me estresa, es la parte que más me aburre, es la parte que más me conflictúa, me trauma, me todo. Necesito terapia. Definitivamente tenemos que verlo, aunque no quieran. Esto ya vino en un examen de San Marcos, y no solo en uno, vinieron en dos. Bien, preguntaban sobre las bases biológicas de la memoria declarativa. Bien, las bases biológicas de la memoria declarativa. Profesor, ¿qué es eso? Eso no está en los libros de Aduni. Profesor, eso no está en los libros de Cuscano. Profe, eso no está en los libros de Editorial Delta. ¿Dónde encuentro eso? Precisamente por eso yo estoy acá, ¿de acuerdo? Precisamente yo estoy acá por eso. Porque esta información, si bien lo hemos podido ir viendo en bases biológicas, bien, lo hemos visto en bases biológicas, acá vamos a enfocarnos un poquito más, para que podamos tener una visión, bien, algo más visual, de cómo diferentes estructuras del sistema nervioso se relacionan con la memoria. Profesor, ¿dónde están los recuerdos? A mí me han dicho que los recuerdos estaban acá. Profe, los recuerdos están acá. Profesor, los recuerdos son como celulitas que se guardan ahí. ¿Qué son los recuerdos? Bien, ahí están, precisamente puede abrir a muchos datos filosóficos. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Que los recuerdos son como ladrillitos que tú los guardas en tu cerebro. ¿Dónde están esos recuerdos? Las investigaciones actuales comentan de que en realidad la memoria se encuentra en todo el sistema nervioso. Ah, profe, sí. La memoria se encuentra en todo el sistema nervioso, en todas las neuronas, porque los recuerdos se reconstruyen luego de que distintas neuronas, ¿de acuerdo?, se activen al mismo tiempo. Igual que los aprendizajes. Los aprendizajes que nosotros tenemos son recuerdos. Bien. Pero de por sí hay áreas que están más especializadas que otras para permitir los procesos de la memoria. Hay áreas que van a permitir, por ejemplo, codificar mejor la información. Hay áreas que van a permitir el almacenamiento. Hay áreas que van a permitir la recuperación, ¿de acuerdo? Y es precisamente por eso que tenemos que ver bases biológicas, aunque tú no quieras. Entonces, si vamos de lo más básico, como tu ex, ¿de acuerdo? Si vamos desde lo más básico, veremos que el sistema límbico nos presenta las dos primeras estructuras relacionadas con la memoria. Profesor, yo pensé que la memoria solamente era un tema cortical. No, cuidado con eso, mucho cuidado. El sistema límbico, en el sistema límbico ya tenemos dos estructuras que nos permiten acceder al proceso de memoria. Uno de ellos, como ya lo conocemos y quizás lo tenemos bien metido ya, es el hipocampo. El hipocampo se encarga de la formación de recuerdos. Así es, la formación de recuerdos. Es decir,
La consolidación. El hipocampo nos permite consolidar recuerdos, convertir los recuerdos de corto plazo a recuerdos de largo plazo. Profe, ¿y qué tipo de información va a operar en el hipocampo? Los recuerdos semánticos y episódicos. Bien, semánticos y episódicos. Profesor, yo me acuerdo que he leído por ahí en el simulacro del año 2019-2, ahí está, que me decían, ¿qué es lo que pasa? Ojo, ¿qué es lo que pasa cuando una persona a raíz de sufrir un daño en el hipocampo? Bien, en el hipocampo es incapaz de formar nuevos recuerdos y es incapaz de recordar, ¿de acuerdo? Es incapaz de recordar cierta información importante. Bien, era precisamente acá, por una lesión en el hipocampo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no se podían formar nuevos recuerdos. Es lo que en ese examen de admisión, o bueno, en ese simulacro de examen de admisión, tenía como clave la amnesia hipocampal, ¿bien? La amnesia hipocampal, que es en la que no se pueden crear nuevos recuerdos, ¿de acuerdo? Y además, ojo, y además, bien, bueno, recuerdos a largo plazo, por cierto, ¿no? Recuerdos a largo plazo, bien, que pueden ser semánticos y episódicos. Y además, que la amnesia hipocampal es irreversible, que quiere decir que si hay un daño en el hipocampo, esto se va a quedar así de por vida, ¿de acuerdo? De por vida. Además, la amígdala también va a colaborar en la formación de recuerdos de largo plazo. La amígdala, como sabemos, se encarga de procesar las emociones, bien, procesar las emociones. Precisamente la amígdala va a apoyar al hipocampo. ¿A qué, profesor? Va a apoyarla a formar recuerdos emocionales, a asociar las emociones a determinados eventos, a determinadas situaciones. Bien, entonces, ¿por qué? Porque la amígdala o en la amígdala, bien, se encuentra el sistema de recompensas, bien, el sistema del placer, el sistema del dolor, bien. Entonces, al momento que una situación nos hace sentir displacer, tristeza, cólera, la amígdala va a asociarlo rápidamente y va a decir, eso te va a dar cólera, aléjate, bien, aléjate, generando la emoción de enojo posiblemente, ¿no? Entonces, ahí vemos las dos estructuras vinculadas al sistema límbico. Pero también hay otras estructuras, bien, hay otras estructuras. Si vemos un poco los lóbulos cerebrales, ¿de acuerdo? Empezando por el temporal, bien, el temporal se encarga del almacenamiento de recuerdos, solo el almacenamiento. Acá se guardan recuerdos. ¿De qué tipo? Semántico y episódico. Profe, pero el hipocampo también, él consolida, él forma los recuerdos semánticos y episódicos y el lóbulo temporal los guarda. Claro, el hipocampo choca con el lóbulo temporal. Choca, así como choca de la tele, ya. Choca con el lóbulo temporal. Por lo tanto, comparten funciones, ¿bien? Comparten funciones. Profe, si quieres una pista más, en el temporal, ¿qué encontramos? El área de Wernicke, el área del lenguaje. Profe, el área del lenguaje donde nosotros podemos entender, donde nosotros tenemos la comprensión del habla, la comprensión del lenguaje, así es, así es. Por eso el lóbulo temporal, donde se encuentran muchas áreas del lenguaje, están relacionadas a lo semántico, bien, a los conocimientos, porque los conocimientos los vamos a ir almacenando a través de palabras. Otra área, profe, muy bien, el lóbulo frontal, bien, el lóbulo frontal también se va a encargar de almacenar recuerdos semánticos y episódicos, bien, también se va a encargar de almacenar estos tipos de recuerdos. Y aquí algo muy específico que no tenemos que olvidar, ¿no, profesor? Estamos viendo pura memoria de largo plazo. ¿Dónde está la memoria de corto plazo? La memoria de corto plazo va a ser trabajada en el prefrontal, en el área prefrontal. Aquí va a estar la memoria de trabajo, bien, la memoria de trabajo. ¿Qué permite la memoria de trabajo? El almacenamiento de corto plazo y además permite procesar la información de manera consciente. Entonces, cuando él ya procesó la información, cuando él ya codificó la información, cuando él ya organizó la información viajará a cualquiera de estas dos áreas, sea al temporal o sea al frontal, ¿de acuerdo? Para que sea almacenada y también para poder ser recuperada.
Profe, ¿nos estamos olvidando de algo? Sí, nos estamos olvidando de un tipo de memoria. Hemos hablado de lo semántico, hemos hablado del episódico, hemos hablado de lo emocional. Nos falta uno, el procedimental. Profesor, ¿dónde está el procedimental? La memoria procedimental, bien, se va a encontrar uno en las áreas motrices, bien. Recordemos que lo procedimental es procedimientos, acciones, bien, acciones. Entonces, esto se va a encontrar asociado a las áreas motoras que permiten el movimiento del cuerpo, así es. Acá encontraremos el área motriz ejecutora o ejecutiva, bien, donde vamos a ver la automatización de conductas. Profe, al comienzo yo tenía dificultad para escribir en el teclado, pero ya con el tiempo, con la práctica, ya al toque escribo y como si nada. Bien, ¿por qué? Porque tus neuronas ubicadas en esta área, en el área de ejecución, bien, en el área ejecutiva, motriz, ya se anticipan a los movimientos, porque ya han aprendido o ya están sincronizados con los movimientos que tú vas a hacer. Bien, algo semejante sucede con el cerebelo. Profe, ¿el cerebelo también tiene que ver con la memoria? Sí, el cerebelo también tiene que ver con la memoria, porque el cerebelo se encarga de la coordinación de los movimientos que vienen de acá. Si los movimientos o la señal de moverse sale de acá, sí o sí va a pasar por el cerebelo. Entonces el cerebelo también se va a encargar de decir, oye, los movimientos que tú me estás mandando como que están un poco por ahí bailando, ¿no? Como que aquí no es la cosa. Entonces el cerebelo también dice, mejor lo corrijo, profe, como cuando estoy corriendo y veo un hueco y necesito saltar rapidísimo. Sí, bien, el cerebelo se va a encargar de corregir esa acción y permitir o brindar información a las demás áreas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos corregir el rumbo o saltar, etc. Por eso el cerebelo también va a estar relacionado con la automatización de conductas motrices, de hábitos, bien, la memoria procedimental. Entonces ya hemos visto a nivel biológico dónde están los 4 tipos de memoria, dónde se procesan los 4 tipos de memoria. La memoria semántica, episódica, procedimental y emocional. Profe, ¿y el registro sensorial? El registro sensorial está en las áreas sensoriales, ¿de acuerdo? En las áreas sensoriales que ya vimos, ojo, cuando hicimos bases biológicas. Y finalmente, las alteraciones de la memoria, bien, que va a ser algo bastante rápido porque nos vamos a enfocar en la amnesia, bien. Profe, ¿qué es la amnesia? La amnesia es el olvido patológico. Algo que no deben olvidarse es que el olvidarse las cosas o el olvido es un proceso normal y complementario de la memoria. Bien, el olvido permite liberar información. Imagínate que no pudieses olvidar a tu ex, sería horrible, ¿no? Entonces, ahí el detalle. Bien, ahí el detalle. El olvido es algo normal, pero la amnesia es un olvido patológico que está causado ¿por qué? Está causado por una lesión orgánica. ¿Qué quiere decir? Que estas áreas que estamos viendo acá, estas áreas son dañadas. Bien, por un traumatismo, por un accidente, que es un traumatismo, ¿no? Puede ser por algún accidente cerebrovascular, ¿no? Se rompe una venita, hay un derrame cerebral, hay una isquemia, etc. Pero también, ojo, puede ser por desnutrición. Porque estas áreas se van desarrollando con el tiempo, hay que tenerlo muy en consideración. Pero también pueden tener una causa psicológica. Profe, como en fragmentado, porque parecía que los recuerdos de una personalidad no se transferían a los de la otra personalidad. Así es. En el trastorno disociativo, en el trastorno de personalidades múltiples, que tiene ese nombre, trastorno disociativo, bien, suele suceder esto con la memoria. Al cambiar de personalidad o alternar entre las diferentes personalidades, también la memoria se altera, el funcionamiento se altera y no logran recordar. Bien, entonces, además, ojo, ¿en qué consiste una amnesia? Una amnesia consiste en la incapacidad para extraer recuerdos ya conocidos o para formar nuevos recuerdos. Profe, ¿cómo se le conoce a la incapacidad de recordar, ¿no? ¿Qué es lo que más vemos en las películas, lo que más vemos en Al fondo hay sitio? Sí, en Al fondo hay sitio. Bien, eso se llama la amnesia retrógrada. Bien, retrógrada. No podemos recordar el pasado, ¿de acuerdo? Pero la incapacidad de consolidar nuevos recuerdos, la incapacidad de crear nuevos recuerdos de largo plazo es la amnesia anterógrada, ¿de acuerdo? Anterógrada, reciente. Generalmente los adultos mayores suelen desarrollar la amnesia anterógrada porque se acuerdan, mientras la información está en su memoria de corto plazo, se acuerdan.
pero luego se olvidan y nunca más. La información no llega a consolidarse. Bien, esa es la amnesia anterógrada. Bien, algo más que debo mencionarles sobre la amnesia es que la amnesia no afecta la capacidad intelectual. Bien, si una persona es hábil, por más que tenga amnesia, sigue siendo hábil para adquirir o para desempeñar ciertas actividades. ¿Qué más? La amnesia afecta la memoria declarativa. Bien, quiere decir que la amnesia, si bien te hace olvidar los contenidos episódicos, te hace olvidarte tus experiencias privadas, te hace olvidarte posiblemente algunos datos o conocimientos que tú tienes, la amnesia no afecta tu memoria emocional ni procedimental. ¿Quiere decir que una persona que no se acuerda cuál es su nombre puede seguir peinándose como si nada? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el peinarse, los movimientos del peinarse son parte de la memoria procedimental. Profe, algo más, como que está curioso el tema. Algo más sobre la amnesia es que generalmente opera sobre la memoria de corto plazo y en la evocación, evidentemente. Ahora, para terminar ya por esta parte, hay dos alteraciones más, una beneficiosa y la otra no tanto, que tenemos que tener muy en consideración. La disnesia. La amnesia no es lo mismo que la disnesia. La amnesia es una incapacidad. ¿Qué quiere decir? Que no puede hacerlo. La disnesia es una reducción parcial, o sea, puede hacerlo, pero lo hace con dificultad. Bien, reducción parcial de las funciones de la memoria. Profe, como cuando estoy triste, como cuando he tenido muchos problemas y no me puedo concentrar y por lo tanto pues no me acuerdo bien de los aprendizajes, etcétera. Sí. Las personas con alguna alteración emocional pueden experimentar disnesia, bien, pero por otro lado también tenemos la hipernesia, que es la otra cara de la moneda, donde hay un aumento significativo de la memoria. Una persona que tiene supermemoria, bien, supermemoria, que generalmente está mediado por acontecimientos, o mejor dicho, a través de lo biológico. Bien, la hipernesia no es un tema psicológico, es un tema biológico. Las personas que han o que tienen esta capacidad aumentada de la memoria, ¿de acuerdo? Generalmente tienen mayor cantidad de conexiones en determinadas áreas del cerebro, tienen más desarrollado el hipocampo, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ver mucho más lo biológico que lo psicológico. Nosotros podemos utilizar estrategias para mejorar nuestra memoria, sí podemos hacer eso, pero definitivamente no estará al límite de la hipernesia, ¿no? Que por ejemplo yo le pregunto, oye, ¿qué hiciste el día 3 de noviembre del año 2005 a las 11 de la mañana con 33 minutos? Tú no te acuerdas, ni yo me acuerdo, ni siquiera me acuerdo si estaba despierto o no. Bien, pero la persona con una hipernesia se va a acordar de esos detalles muy específicos. Bien, entonces no confundir la hipernesia con una capacidad de memoria incrementada tal vez por el uso de estrategias. Y finalmente, ya para cerrar, están los errores del reconocimiento. Bien, como el déjà vu o ya vivido. Profe, es como cuando voy a un lugar que es nuevo para mí, pero digo, profe, esto ya lo he vivido en algún lugar, en algún momento. Bien, es un proceso, bien, o es parte de un error del reconocimiento en el que la información nueva es interpretada como algo ya vivido, el déjà vu, el ya vivido, y el jamais vu, ¿de acuerdo? El jamais vu, que es el jamás visto, ¿no? Es como, oye, ¿te acuerdas de esa persona? No me acuerdo, oye, pero mírala, pues la estás viendo, tú la conoces. No, yo nunca la he visto, o nunca he venido por acá. Oye, pero si la otra vez hemos venido contigo, ¿te acuerdas? Encima te compramos un helado. Bien, no me acuerdo. O bueno, o no me acuerdo, o si lo he vivido, no ha sido con esa persona. Bien, ese es el jamais vu. Bien, el jamás visto o el no vivido. Entonces, esto es todo el tema de memoria. Por favor, un especial énfasis, un especial repaso en este tema, porque es el tema que más viene en los exámenes de admisión de San Marcos, viene año tras año. Entonces, no está de más, ojo, que tengamos el ojo bien clavado en este tema. Y porque este tema, o a partir de ese tema, se van a desarrollar los siguientes temas. Este es como que el tema central. De acá se desarrolla pensamiento y aprendizaje. Y antes de memoria está sensación, percepción y atención. Entonces la memoria está al medio, ¿de acuerdo? Y definitivamente la memoria se relaciona con todos los procesos que estamos viendo, todos los procesos cognitivos que estamos viendo durante las clases. Bien, sin más,
espero que haya sido de su agrado toda la información. Recuerden, si pueden tomar nota, tener algunas palabras clave que igual ya están resaltadas, y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho y recuerden que aquí estoy para ayudarles. Hasta pronto.